Entonces, el día de hoy vamos a intentar responder la pregunta que aparece en la portada de la presentación, y créanme que no es una pregunta fácil de responder porque van a ir viendo que las opciones son activos bien interesantes, activos que tienen una cierta complejidad y con los cuales se puede hacer muchísimas cosas en términos de inversión. Pero básicamente queremos por lo menos empezar a adentrarnos en este mundo y entender si las opciones financieras son una opción real para un portafolio de inversión o para nuestro portafolio de inversión. Para responder esta pregunta, vamos a recorrer la siguiente agenda. Primero vamos a hacer una introducción a los mercados financieros para entender dónde se emplazan, dónde están ubicadas las opciones. Luego vamos a realmente definir qué son las opciones financieras, qué es una opción, y dentro de las finanzas, qué es una opción financiera, cuáles son las características más importantes que tienen las opciones, aquellas características que las diferencian de otros activos. Luego vamos a analizar y a desarrollar las 4 posiciones básicas con opciones. He traído un ejemplo para entender cuáles son las 4 posiciones que cualquier principiante al momento de enfrentarse a este mercado debería por lo menos de entender. Es bien importante comprender cuál es el objetivo puntual de cada uno de los tipos de opciones. En el quinto punto vamos a ver algunos ejemplos, algunas aplicaciones en la vida real de las opciones, algunos ejemplos en los mercados, para qué se usan generalmente las opciones. Y por último tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Mi objetivo el día de hoy es dar la cátedra en no más de 1 hora y cuarto más o menos. Me puedo llegar a extender. La idea es dejar las preguntas para el final, pero de todas formas, si hay alguna pregunta fundamental, alguna pregunta que ustedes crean que es de extrema importancia poder responderla, no tengo ningún problema, vamos a ir haciéndolo dinámico para que tampoco no sea un monólogo. Entonces, empezando con la agenda. Los mercados financieros. Vamos a hacer un resumen global de los mercados financieros regulados más importantes del mundo y dentro de ellos dónde se emplazan las opciones financieras. Evidentemente, los mercados financieros es donde va el dinero del mundo al momento de querer sacarle una tasa de rentabilidad. Y en estos términos tenemos un primer gran mercado que es el mercado monetario o el money market, el cual es un mercado gigante a nivel mundial, es un mercado extremadamente líquido, es un mercado que generalmente nos brinda una tasa de rentabilidad muy baja, muchas veces es similar a la tasa de referencia o incluso está muy cercano o por debajo de la inflación, pero es un mercado muy seguro, un mercado extremadamente líquido en el cual yo puedo comprar o vender dinero desde un día hasta 15 o 18 meses. Luego tenemos un mercado muy conocido probablemente por los estudiantes de economía y finanzas, que es el famoso mercado de capitales. Cuando hablamos de mercado de capitales, tenemos 2 mercados bien importantes. Uno es el mercado de renta fija y el segundo es el mercado de renta variable. El mercado de renta fija, en términos generales, es muy conocido por los bonos, en el caso de que sean títulos emitidos por entidades públicas, obligaciones negociables en el caso de que sean deudas emitidas por empresas, pero básicamente el inversor compra una deuda y espera un retorno que ya está fijado previamente al momento de entrar en la inversión, y es por eso que se llama mercado de renta fija. Y el mercado de renta variable es un mercado, como bien lo dice el nombre, donde la renta no está asegurada, mayormente conocido como el mercado accionario, donde el inversor normalmente compra una acción, es parte de esa empresa, se hace accionista de esa empresa y tiene como objetivo rentabilizar su inversión o por crecimiento de el valor de esa acción o por obtención de dividendos. El cuarto mercado a nivel mundial es el mercado de divisas, o el mercado más conocido como el Forex, que es el intercambio o el arbitraje de distintos pares de divisas a nivel mundial. Este es probablemente el mercado que más volumen de dinero mueve a nivel mundial. Es un mercado que está descentralizado y que se opera a las 24 horas del día. Es un mercado muy grande. Tiene la posibilidad de ser operado directamente en el mercado de divisas o a través de otros activos que están un poco apalancados. Y por último, llegamos al mercado de derivados. Cuando hablamos de mercado de derivados, hay muchísimos tipos de derivados. Yo voy a mencionar probablemente los 2 más importantes y los 2 que son más operados, que son el mercado de futuros y finalmente el mercado de opciones financieras. ¿Por qué mercado de derivados? Bueno, la palabra me lo dice de una forma muy intuitiva. Es un mercado que transa activos financieros
que se posan o se crean en base a un activo primario o activo subyacente, el cual está directamente relacionado. Si yo compro una opción o opero con una opción, voy a estar operando en base a lo que pase con un activo primario o un activo subyacente. Por eso se denomina mercado de derivados. ¿Qué es lo que yo quería destacar o resaltar en este punto? Bueno, básicamente en el orden en que están presentados en pantalla, podemos deducir rápidamente que cada uno de estos mercados me van a ir dando mayor posibilidad de rentabilidad a medida que yo voy bajando en la escala. El número 5 es el mercado que más rentabilidad o el que más retorno me puede dar como inversor, pero indefectiblemente esto conlleva un riesgo asociado más alto. Mientras más abajo me vaya en la escala, mientras más me acerque al mercado de derivados, tengo tengo que asumir riesgos más altos. Vamos a ver algunos riesgos que son implícitos de los derivados, en este caso de las opciones. En muchos casos este riesgo también está asociado a que los inversores entran a operar estos activos sin mucho conocimiento de estos activos, y esto aumenta aún más el riesgo de operación. Por eso la recomendación siempre es empezar de una forma muy prudente, sabiendo lo que uno está haciendo, entendiendo la complejidad de estos mercados y entendiendo cuáles son los riesgos y beneficios asociados a cada una de las operaciones que vamos a hacer. Eso es una recomendación para cualquiera que quiera empezar a interactuar con el mercado de derivados, particularmente con las opciones. Si pasamos a la segunda parte de la presentación, en este caso vamos a intentar responder qué son las opciones. Yo lo he definido como los derivados más complejos, pero para mí los más interesantes. Vamos a ver realmente qué son las opciones. Para explicar las opciones, me gusta empezar con un ejemplo que sea más palpable por cualquiera de nosotros, porque opción financiera es un término que es muy conocido en la jerga, pero realmente cuando yo quiero realmente entender qué es tener opción de hacer algo, qué me posibilita la opción de ejecutar tal o cual actividad en la vida en general, y cómo esto se traduce a un activo financiero. Vamos a suponer el siguiente caso. Yo estoy en busca de la compra de una casa. Quiero comprar una casa, que es un activo real, un activo, un real estate, y eventualmente encuentro la casa que me gusta. Es la casa de mis sueños, es la casa que está en la ubicación que yo estoy buscando, me queda cerca del trabajo, es una casa bonita, es una casa que realmente no me gustaría dejar pasar la oportunidad, y realmente me gustaría comprar esa casa. Ahora, al momento de cotizar esa casa, me encuentro con que me están pidiendo unos $100.000 por esa casa, y en ese momento particular yo no cuento con esos $100.000. Esa podría ser un escenario de la vida cotidiana. Si yo no quiero entrar en un crédito, pero tengo alguna posibilidad de reunir ese dinero, porque voy a vender la casa anterior que tengo, voy a cobrar una indemnización o una herencia o lo que sea, yo sé que en el corto, mediano, largo plazo yo tengo la posibilidad de reunir ese dinero. Lo que yo podría hacer es hablar con el corredor, o incluso el corredor me podría proponer, bueno, ¿por qué no hacemos una opción de compra? Y yo, como vendedor de esa casa, yo reservo esa casa para ti, y tú, cuando reúnes el dinero, eventualmente puedes comprarme la casa a ese valor pactado, ese valor de $100.000. Esto podría ser una posibilidad, y de hecho es una posibilidad real en el mercado inmobiliario. En este caso hay algunas cuestiones que hay que detallar, porque evidentemente el vendedor de la casa no me va a reservar esa casa libremente porque yo soy una buena persona, sino que me va a pedir algo acá. Me va a decir, bueno, yo te reservo la casa, pero vamos a definir algunas condiciones. En este caso me podría decir, yo te reservo la casa por un año, no se la vendo a nadie, el derecho de comprar esa casa te lo doy exclusivamente a ti, pero págame algo, págame una seña, págame una prima, un premium, para que tú tengas el derecho de comprarme esa casa por el periodo de un año. Cuando termina ese periodo, al finalizar ese periodo, tú decides si me compras la casa, me pagas los $100.000, o eventualmente se rompe esa opción y tú sigues con tu vida y el vendedor pondrá nuevamente la propiedad en el mercado. Ese podría ser un ejemplo de una opción. Yo tengo la opción de comprar esa casa, para eso pago una seña, una prima, y el vendedor
saca esa propiedad del mercado y está obligado por un año a respetarme ese precio de venta y venderme la casa exclusivamente a mí. Eventualmente, en este caso, podríamos, evidentemente, firmar algún acuerdo, algún contrato. Se podría llamar un contrato de opción de compra de la casa. La casa sería el activo subyacente, el activo que está fijado en precio, y el contrato podría ser el derivado, digamos. Se deriva del subyacente las condiciones que vamos a pactar. Tenemos de un lado yo como potencial comprador, no quiere decir que sí o sí voy a comprar la casa, pero sí soy un potencial comprador, y el potencial vendedor que se está obligando a establecer un precio de venta durante un periodo de un año, y para eso va a recibir esos $5.000 de prima. Entonces, firmamos ese contrato y yo me voy como comprador a estar un año, voy a tener el derecho de decidir si quiero o no ejecutar ese contrato o esa opción, y el vendedor va a tener que esperar, y para eso se queda con esos $5.000 de prima. Ese sería un ejemplo muy usual. Hay muchísimos en la vida cotidiana. Yo tengo un video en mi canal en donde explico varios ejemplos, se van a sorprender. Realmente estamos en contacto con opciones, algunas son de ventas, otras de compra, pero es algo muy, muy común. Ahora, cuando vamos al mercado financiero, tenemos que hablar de opciones financieras, evidentemente, y en este caso es importante también definir cuáles son los actores que participan de los contratos de opciones y cuáles son los beneficios y los riesgos asociados en estos activos. Lo primero que tenemos que decir es que las opciones financieras son contratos. De la misma forma que hacíamos un contrato para comprar la casa, en este caso tenemos que firmar un contrato. ¿Quiénes firman el contrato? Bueno, básicamente hay un comprador, la persona que va a comprar ese contrato, y está la contraparte. Tiene que haber una persona o una entidad, un broker del otro lado, que esté dispuesto a vender ese contrato. En el mercado normalmente se dice que el vendedor escribe el contrato, lo manda a mercado, y el comprador es el que paga por ese contrato. Evidentemente, el comprador es el que recibe el derecho de hacer tal acción que vamos a ver a continuación, y por otro lado, el vendedor se está obligando. De la misma forma que en el ejemplo de la casa, el comprador va a recibir un derecho y el vendedor va a recibir una obligación. Y acá aparece una palabra muy interesante que la diferencia las opciones de otros derivados, por ejemplo, de los futuros, que es el término asimétrico. Como de un lado va a haber una persona que va a tener un derecho y del otro lado va a haber una persona que va a tener una obligación, vamos a ver cómo estas dos palabras, derechos y obligaciones, hacen que los contratos sean asimétricos. Evidentemente, yo si tengo un activo que me da un derecho, estoy en cierta posición, y la persona que se está obligando está en otra posición. Ahora, yo para recibir un derecho, evidentemente, voy a tener que pagar una prima, y del otro lado, cualquier persona con algo de lógica va a decir, yo no me voy a obligar a hacer a nada si no tengo alguna retribución. Bueno, el vendedor en ese caso va a estar cobrando esa misma prima que el comprador va a estar pagando por ese contrato. De esta forma, muy resumida, es como se define la interacción entre inversores, tanto del lado comprador como del lado vendedor, en el mundo de las opciones. Ahora, si vamos un poco más lejos, y acá les pido un poquito de atención, porque acá viene algo fundamental para entender el resto de la clase, hay un pequeño detalle. En el mercado financiero no hay solo un tipo de opción, no hay solo un tipo de contrato. En el mercado yo puedo manipular, negociar, escribir dos tipos de contratos. Uno que son los contratos tipo call y otro que son los contratos tipo put. Los contratos call son opciones de compra, que es lo que hemos graficado con la opción de compra de una casa, por ejemplo. Es muy intuitivo, es muy fácil. La persona que compra un call está comprando una opción de comprar algo, pero también hay otro activo que es una opción de venta. Yo podría comprar una opción, y como estoy pagando por comprar esa opción, puedo recibir el derecho de vender el subyacente eventualmente. Entonces, evidentemente, como tengo dos tipos de contratos, y como en cada uno de los contratos voy a tener una punta compradora, voy a tener una persona que va a estar comprando y otra persona que va a estar vendiendo, se va a formar un
un escenario con 4 posibilidades, que lo he resumido de esta forma, y probablemente aquellos que entiendan cada una de estas definiciones van a dominar o van a empezar dominando este mercado de una forma muy consistente. La mayor cantidad de confusiones o de dificultades al operar opciones es porque realmente no se entiende este cuadro resumen que les voy a presentar. Entonces, van a ver que en la parte superior tenemos aquellos compradores o inversores que pueden comprar calls, y al estar comprando van a recibir el derecho de comprar, y aquellos compradores que van a comprar puts y que van a recibir el derecho de vender, pero también voy a tener que tener la contraparte, voy a tener vendedores que se van a estar obligando a realizar determinada acción, que la vamos a ver a continuación, y también voy a necesitar vendedores del otro lado que vendan los contratos puts. Entonces, primer cuadrante, el comprador que compre un call recibe el derecho, pero no la obligación, el derecho, tiene la posibilidad de hacerlo o no, de comprar el subyacente a un determinado precio. Ese precio en el mercado se llama strike, se define en conjunto entre comprador y vendedor, se define el precio. En el caso de la casa habíamos definido que el strike o el precio de opción de compra eran $100.000. En los mercados se va a definir a qué precio se va a comprar ese subyacente, y para esto el comprador tiene que pagar una prima. Pero evidentemente el comprador no va a poder comprar ningún activo si del otro lado no tiene su contraparte. Va a tener que ver un vendedor que quiera vender ese call, y como contrapartida, al estar vendiendo un call, se va a estar obligando a vender ese subyacente que el comprador tiene derecho a comprar. Si hay un comprador que tiene derecho a comprar un subyacente, tiene que haber un vendedor indefectiblemente que se esté obligando a venderle ese subyacente, vamos a hablar en este curso o en esta cátedra, vamos a hablar de acciones. Los subyacentes pueden ser muchos activos, pueden ser futuros, pueden ser ETFs, pueden ser índices, hay muchos tipos de subyacentes. Eventualmente vamos a hablar de acciones, que es mucho más fácil de entender. Entonces esta persona se va a estar obligando a vender esas acciones, ese subyacente, al comprador. De la misma forma, si yo como inversor quiero entrar al mercado comprando un put, voy a tener el derecho de vender el subyacente a un determinado precio, y para eso pago una prima. ¿Por qué una persona quisiera tener el derecho de vender algo? ¿Por qué alguien estaría pagando para vender algo? Bueno, por ejemplo, una persona que intuye que lo que tiene pueda bajar de precio. Por ejemplo, si yo soy dueño de acciones y pienso que esas acciones se pueden desplomar, bueno, eventualmente puedo comprar un put. Es muy parecido al negocio de los seguros. Pago por un seguro, pago por una prima, y ese put me da el derecho de vender ese subyacente al precio que yo he definido, independientemente de lo que pase con el precio de ese subyacente. Y como contrapartida tiene que haber otra persona del otro lado que eventualmente, para darme ese derecho a mí, se tiene que obligar. Se tiene que obligar a comprarme ese subyacente. Si del otro lado hay una persona que tiene el derecho de vender, de este lado va a tener que haber una persona que tenga el derecho, la obligación de comprar el subyacente al mismo precio strike, y va a estar recibiendo esa prima que va a estar pagando el inversor comprador. Ahora, todo esto, y aquí viene algo bien interesante de las opciones, lo vamos a ver en sus características, tiene una fecha de expiración. Así como en el ejemplo de la compra de la casa era un año, las opciones tienen distintas fechas en los mercados, distintas fechas en las que se pueden transar. Hay opciones que se transan mensualmente, hay opciones que se transan semanalmente, hay otras que son de más largo plazo, pero siempre hay una fecha de expiración. Nadie en su sano juicio se obligaría de por vida a tener que vender o comprar tal o cual subyacente, ni nadie pudiera esperar que pagando una prima va a tener derecho de por vida a comprar o vender tal o cual subyacente. Entonces es importante que las opciones son activos que tienen fecha de vencimiento. Todo eso que nos estamos obligando a comprar o a vender tiene una fecha de caducidad. En algún momento esa opción vence y de la misma forma desaparece del mercado. Es un activo que deja de existir.
Ahora, además de este resumen, me gusta traducirlo para realmente entender qué significa todos estos derechos y estas obligaciones, y lo he resumido de la siguiente forma, espero que quede claro. Una persona cuando va y compra un call, básicamente lo que está haciendo es fija el precio de compra del activo subyacente. Fija la posibilidad de comprar a un precio determinado. Y para eso, evidentemente, paga por la prima. Y del otro lado, esa persona que le está vendiendo ese call está fijando un precio de venta. Está fijando, independientemente de lo que pase con el subyacente, esa persona se está obligando a tener un precio fijo de venta de ese subyacente. En el caso de los contratos puts, el comprador, en este caso, fija un precio de venta. Recuerden que la compra de un put me da derecho a vender y lo puedo hacer a un precio fijado, que es el precio strike. Y del otro lado, la persona que me está vendiendo ese put, evidentemente, está fijando el precio al que tiene que comprar el subyacente, que va a ser el mismo precio al que la persona del otro lado me lo va a vender. Y aquí me gusta cerrar esta primera parte con una frase de un escritor muy conocido en el mundo de las finanzas, que es Nassim Taleb, que tiene algunos ensayos, algunos libros muy interesantes. Él trabajó mucho con derivados y él resume al mercado de las opciones como un juego de suma cero. Lo que uno gana es porque el otro lo está perdiendo. Evidentemente, cuando yo tengo una persona que está comprando un contrato, tiene una expectativa que es completamente opuesta a la persona que me vende ese contrato. No hay forma de que en este caso salgan los dos inversores ganadores. Va a haber uno que va a haber tomado la decisión correcta y que tiene la expectativa correcta en esa inversión, y yo voy a estar, si estoy en lo correcto, voy a estar ganando lo que la otra persona, mi contraparte, está perdiendo. Si en verdad la información que estás recibiendo te parece de valor y estás interesado en dominar de forma sólida y consistente el mundo de las opciones financieras, te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma serás el primero en enterarte cuando suba nuevos videos y también me ayudarás a llegar a más personas con este contenido. Características de las opciones. Voy a hacer un breve resumen de las características más importantes. Algunas las he ido mencionando, solamente quiero dejarlas plasmadas. Eventualmente este material también lo voy a compartir con nuestros colaboradores para que se lo puedan pasar a todos los asistentes. Me parece importante darles un resumen rápido de las características. Hemos mencionado que las opciones financieras son activos financieros que tienen forma de contrato y son contratos asimétricos, que no solo se operan en el mercado primario, digamos, la primera vez que se genera una opción y el vendedor escribe ese contrato y lo envía al mercado, ese activo luego queda cotizando en el mercado secundario y se puede seguir operando. De hecho, es un activo que sigue cotizando por sí mismo, tiene su gráfica de cotización y eventualmente se puede valorizar o puede bajar de precio como cualquier otro activo. Por eso se torna bien interesante operar con estos activos. Y como les he comentado, estos contratos siempre están escritos a partir de un activo subyacente, por lo cual podrán intuir rápidamente que todo lo que le pase al subyacente va a impactar indefectiblemente en el precio de ese contrato. Como hemos mencionado, son activos derivados y evidentemente sin el subyacente estos derivados no existen. Si eventualmente yo compro un call o invierto en una opción de un subyacente que desaparece, quiebra o lo que sea, evidentemente este derivado va a desaparecer. No tengo forma de seguir operándolo si no tengo el subyacente que me lo respalda. Algo bien importante de las opciones es que tienen un precio. Este precio normalmente se conoce como prima y, en modo muy resumido, la prima tiene muchas formas de ser valorizada. Hay muchos modelos matemáticos y muchos estudios que tratan de determinar el precio óptimo de la prima, dependiendo de muchas variables, entre otras, entre ellas la volatilidad del subyacente, el tiempo que le queda de vida al contrato, la tasa de interés libre de riesgo, entre muchos otros efectos. Pero, para resumirlo de una forma muy rápida, siempre la prima va a estar compuesta por un valor intrínseco y un valor temporal. ¿Qué quiere decir valor intrínseco? Bueno, el valor intrínseco es el valor que tiene toda opción si hace sentido que la ejecute en un momento determinado. Por ejemplo,
Le voy a poner un ejemplo rápido. Si yo compro una opción de compra que me permite comprar un activo subyacente a 10 y ese activo en el mercado vale 12, evidentemente si yo ejecuto esa opción de compra, yo puedo comprar algo a 10 y en el mercado lo puedo vender a 12, ese contrato tiene un valor intrínseco, ese contrato tiene un valor de 2. ¿Por qué? Porque si lo ejecuto en ese momento o en el último día de la expiración, ese contrato, por el solo hecho de existir, tiene ese valor que es inherente al contrato. Pero también hay un valor temporal. Y este valor temporal va a estar directamente relacionado al tiempo de vida que le queda al contrato. Y este valor temporal, en el último segundo de vida del contrato, siempre va a ser 0. Entonces, cuando yo compre una opción que tenga mucho tiempo hasta el vencimiento, siempre va a ser una opción más cara, porque en cierta forma estoy adquiriendo un derecho de hacer determinada acción, tanto de comprar o de vender, por mucho tiempo. Eso tiene un valor temporal, eso cuesta mucho y eso se paga en la prima. La prima siempre refleja un valor temporal. Ese valor temporal no es igual para todos los activos. Evidentemente, si yo tengo un activo que es muy estable, bueno, probablemente va a tener un valor temporal más bajo. Si yo tengo un activo que es extremadamente volátil, ese valor temporal va a ser más alto. Adicionalmente, como lo he mencionado recién, son activos que tienen fecha de expiración y que en el vencimiento van a perder todo su valor temporal, y adicionalmente voy a tener para transar en el mercado dos tipos de opciones. Las opciones del tipo europeas, que son opciones que únicamente se pueden ejercer. La persona que compró la opción y que adquirió el derecho únicamente puede ejercer ese derecho en el último día de vencimiento del contrato. A estas opciones se llaman opciones tipo europeas. No tiene nada que ver con que los activos sean de Europa o que sean de Estados Unidos. Realmente hay algunos activos, incluso en el mercado de Estados Unidos, que se operan bajo este régimen de ejercicio al día del vencimiento. Y luego están las opciones de tipo americana. La mayor cantidad de las acciones que se operan en la bolsa de Estados Unidos tienen opciones del tipo americana, las cuales se pueden ejercer en el momento en que yo desee, siempre y cuando aún el contrato esté vivo. Entonces, esas son las dos grandes tipos de opciones que se pueden operar. Otra de las características de las opciones, ya lo hemos mencionado, simplemente profundizar un poco más, todos los contratos tienen un precio al cual se pactó hacer la transacción. Ese precio se llama precio strike. Y de una forma muy rápida podemos identificar tres tipos o tres niveles de precios en los contratos. Hay precios que le denominan in the money, cuando yo compro una opción que tiene un strike que está in the money, quiere decir que el contrato tiene valor intrínseco, y para el caso de los contratos call es cuando el strike es menor al precio al que está cotizando el subyacente, y en el caso de los contratos put in the money son aquellos que tienen un valor mayor al precio spot del subyacente. Luego tengo los contratos at the money. Yo compro, por ejemplo, una opción de compra de una acción que cotiza a $10 y yo elijo el strike 10. Bueno, esos son contratos at the money. Están al mismo nivel de precio. El strike tiene el mismo precio que el spot del subyacente. Y luego tengo una tercera posibilidad, que son comprar los contratos que están out of the money, que están fuera del dinero. En este caso, la característica de los contratos out of the money es que son contratos que tienen únicamente valor temporal. Eso quiere decir que si yo llego al día del vencimiento y el contrato sigue out of the money, ese contrato va a valer 0. Y en el caso de los call, esto es cuando el precio strike del call es mayor al spot, y en el caso de los put, el precio strike es menor al spot. Bueno, como característica también podemos decir que siempre que se compran opciones en los mercados, no es posible comprar una opción de compra de una acción. Siempre son paquetes de 100 acciones. Si yo compro una opción, siempre voy a estar refiriéndome a un paquete de 100 acciones. Eso es por convención, eso es siempre de esa forma. Por último, yo suelo decir que la compra y venta de opciones es básicamente una forma de transferir riesgo desde los compradores a los vendedores. En otras palabras, el que vende una opción es la persona que está
asumiendo el riesgo de la operación. Ahora vamos a ver cuáles son los riesgos justamente en términos de inversión, cuáles son los riesgos en juego. Y el comprador, si bien es el que desembolsa la inversión inicial, es el que paga la prima, no corre ningún riesgo. En el peor de los casos va a perder la prima, pero no hay mayores riesgos asociados. Ahora, para pasar a nuestra siguiente fase, lo que vamos a hacer, vamos a dar un ejemplo puntual de cada una de estas posiciones de compra, de venta, tanto de call como de put, son 4 en total, para entender qué es lo que espera un inversor al invertir en cada una de estas posibilidades y cuáles son los riesgos o beneficios asociados. Hemos mencionado anteriormente que son activos que me pueden dar mucho beneficio, pero también, evidentemente, detrás de todo beneficio o rentabilidad hay un riesgo asociado. Empecemos con la posición más sencilla de entender, que es la compra de un call, la compra de una opción de compra. Recuerden, cuando yo compro un call, recibo el derecho de comprar el subyacente, ¿ok? Entonces yo armé 4 ejemplos. El primer ejemplo es la compra de un call o un long call. En el mercado se dice cuando yo compro un activo que estoy yendo long. En este caso vamos a suponer que compro un call del activo subyacente, acciones de la empresa Coca-Cola. Todos los números que vamos a ver en este momento para describir el ejercicio son números inventados, no tienen que ver mucho con la realidad. Eventualmente se pueden ajustar con los valores de mercado, pero son ilustrativos. Entonces, definamos los números del ejercicio para entender realmente qué pasaría con una persona que va al mercado y compra un call. Entonces, datos del ejercicio. Compro una opción de compra de Coca-Cola, compro un call. En ese momento, vamos a suponer octubre de 2023, vamos a suponer que el spot de Coca-Cola, si yo voy al mercado accionario, yo puedo comprar una acción de Coca-Cola a $56. Y yo compro una opción de compra que me permite comprar Coca-Cola 57. ¿Por qué yo haría como inversor esto? Bueno, porque yo voy a comprar un contrato que va a expirar en diciembre y yo puedo estar previendo que en diciembre Coca-Cola puede valer mucho más que 56. Yo hago mis análisis, es una compañía que la sigo de cerca, evalúo sus fundamentales, analizo sus gráficas y digo, bueno, yo creo que Coca-Cola en diciembre va a valer mucho más que 56, mucho más que 57, compro una opción que me permita comprar a 57. Fijo el precio de compra y recibo el derecho de comprar a 57 y para esto, evidentemente, voy a pagar una prima, en este caso, en el ejemplo de $1, como les he mencionado anteriormente, la inversión siempre se tiene que multiplicar por 100 porque los contratos están relacionados a 100 acciones de subyacente, entonces, en este caso, estaría haciendo una inversión inicial de $100 por la compra de este contrato. Bueno, fui al mercado, compré mi contrato, tengo el contrato en mi portafolio. ¿Qué es lo que me espera? ¿Qué me puede esperar si yo avanzo en el tiempo y llego a diciembre, en el último día, en el último minuto de negociación de ese contrato, antes que venza? ¿Cuáles serían los escenarios a los cuales podría enfrentarme? Bueno, normalmente lo que se hace en el mundo de las opciones es graficar cómo son esas rentabilidades o qué rentabilidad me puede dar el call en base al movimiento, y lo van a ver aquí en este caso, en el eje X, en la abscisa horizontal, van a ver el movimiento, el precio de las acciones, en este caso el precio de Coca-Cola, cómo sería mi rentabilidad, tanto de pérdidas o ganancias, vamos a ver ahora cuáles son los escenarios y las posibilidades, en el último día, en el último segundo, antes que venza ese contrato. Para esto nosotros solemos graficar de esta forma la curva de rendimiento de pérdidas y ganancias, que en el caso de la compra de un call tendría más o menos esta forma. Y no se preocupen si no está claro, porque ahora vamos a repasar rápidamente cada uno de los tramos de esta curva. Evidentemente, yo desde un inicio, cuando compro un call, yo lo primero que sé es la pérdida a la que estoy expuesto. Y la pérdida a la que estoy expuesto es la prima que pagué por el contrato, que en este caso fueron $100. Esa es mi pérdida máxima y como ven, en ningún momento de la curva puedo exceder esa pérdida.
Ahora, acá me gusta hacer una aclaración, porque en muchos casos se dice, bueno, yo cuando compro un call tengo una pérdida limitada. Yo la limito y es una pérdida que es conocida. Sí, es cierto, es limitada, es conocida, pero recuerden, puede llegar a ser el 100% de la inversión. Por más que para mí $100 pueden ser mucho o poco, puedo perder el 100% de la inversión. Entonces, es algo a destacar, porque muchas veces la gente confunde y dice, bueno, yo compro un call y tengo un riesgo limitado, es cierto, pero podría perder el 100% de la inversión. Ahora, ¿hasta qué momento en el movimiento del subyacente, hasta qué momento yo voy a convivir con esa pérdida de $100? Bueno, analicemos un poco la gráfica. ¿Qué va a pasar si yo en el día de vencimiento voy a la gráfica de Coca-Cola y veo que Coca-Cola cotiza $56? Por ejemplo, Coca-Cola cotiza por aquí y yo digo, tengo una opción a comprar a 57. ¿Vale la pena que yo compre a 57 algo que yo en el mercado lo puedo comprar a 56? No, evidentemente no voy a usar mi derecho y me voy a quedar únicamente con la pérdida de $100 que pagué por la prima. Nadie va a querer ejercer su derecho de comprar a 57 si en el mercado está a 56. Bueno, ¿qué pasa si está Coca-Cola está a 56.5? Lo mismo, no tiene sentido. ¿Y qué pasa si Coca-Cola está a 56.99? Bueno, tampoco tiene sentido. Nadie va a querer ejecutar su derecho de comprar a 57 si aún en el mercado lo puede comprar más económico. Ahora la cosa se empieza a tornar interesante si realmente lo que yo preveía que pase con Coca-Cola comienza a pasar. ¿Qué pasa si Coca-Cola en diciembre sí está en 57 o por arriba de 57? Bueno, ahí la cosa comienza a ser más interesante porque yo voy a empezar a ejercer ese derecho. Evidentemente, antes de 57, ya hemos dicho, no me conviene ejercer el contrato. Convivo con la pérdida del 100% de la prima. Pero luego de 57, evidentemente, la curva comienza a hacerse positiva y tengo una primera zona entre 57 y 58 donde no gano dinero, pero sí por lo menos empiezo a recuperar la inversión inicial. ¿Por qué empiezo a recuperar? Bueno, porque básicamente yo voy a ejercer mi derecho de comprar a 57 y me puedo dar vuelta en el mercado y puedo vender a 57,5, a 57.6, al precio que esté entre 57 y 58. Entonces, aquí ya se empieza a ser interesante porque empiezo a recuperar mi prima inicial. Y voy a llegar a un punto que se llama precio de equilibrio, en donde voy a ejercer el derecho de comprar a 57 y voy a poder vender en el mercado y recuperar absolutamente toda la prima pagada. En este caso, en este ejercicio, el precio de equilibrio es 58. La fórmula para establecer el precio de equilibrio no es más ni que el strike más la prima pagada. Y en este caso, en $58 yo compro a 57, vendo a 58, tengo mis 100 de ganancias y recupero toda mi inversión. Evidentemente, si al momento del vencimiento Coca-Cola está por arriba de los 58, voy a empezar a realizar ganancias. Aquí simplemente les dejo para que ustedes entiendan cómo se llega a recuperar la inversión. Evidentemente yo ejerzo a 57 multiplicado por 100. En ese caso yo pagaría $5.700 por las 100 acciones. En el mercado las puedo vender a 58, recibiría un ingreso de dinero de $5.800. La diferencia entre lo que pago y lo que vendo son esos $100 que me permiten recuperar en total de la prima. Y como les mencionaba, a partir de 59, en realidad a partir de 58.1 y en adelante, 59, 60, 61, y todo lo que vaya por arriba, el subyacente, yo voy a empezar a realizar ganancias. Por cada dólar por arriba del precio de equilibrio voy a tener $100 de ganancia. Yo sigo comprando a 57, pero ahora ya puedo vender a 59, o a 60, o a 61, o al precio. Acá no hay ninguna limitante. Ahora, sí me gusta mostrarles el poder de apalancamiento. Ustedes podrán entender que estos activos están un poco apalancados. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo como inversor invertía en el mercado spot y compraba, no conozco las opciones, y voy al mercado y compro 100 acciones? En el momento inicial esas 100 acciones valían $56,
entonces compraba 100 acciones, invertía $5.600. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en diciembre, como lo veíamos en el ejemplo, el spot final hubiera estado en 59? Bueno, si fue inversor de acciones, únicamente hubiera tenido esos $300 de ganancia, que son los 59 menos los 56 multiplicados por las 100 acciones, y que me da una rentabilidad de 5.4% para este ejercicio, que no es ni más ni menos que el porcentaje que subió Coca-Cola de 56 a 59. Ahora, miren qué interesante, porque si yo, en vez de haber comprado e invertido esos $5.600 siendo accionista, si yo hubiera comprado en el spot de 56, hubiera invertido en la prima, hubiera invertido esos $100, y como lo veíamos en el ejemplo anterior, el spot se va a 59, yo hubiera tenido una ganancia de $100, y esto representa un 100% de retorno. O sea, aquí pueden ver claramente el apalancamiento que tienen estos activos. Yo invirtiendo únicamente en una prima de $100, si el activo sube el mismo porcentaje, en este caso 5.4%, yo podría tener una ganancia del 100%. Si el spot se hubiera ido a 60, hubiera tenido un 200% de ganancia, y así sucesivamente. Por último, voy a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que estamos bien de tiempo, pero voy a tener que acelerar un poquito. Entonces, en la compra del call, recuerden, la persona que invierte comprando un call recibe el derecho, tiene expectativas alcistas. Si el activo no sube, mi inversión no va a ser favorable. Tengo pérdidas limitadas. Como máximo puedo perder la prima que he invertido en esa compra del call. Tengo ganancias ilimitadas. Si el activo sube indefinidamente, yo voy a seguir capturando ganancias. Evidentemente, el activo subyacente no va a subir hasta el infinito, pero si hay activos que se mueven mucho, o si agarro un rally alcista, evidentemente voy a tener un nivel de apalancamiento y un retorno fenomenal. Y como se veía anteriormente, tiene un efecto palanca que me puede favorecer mucho la rentabilidad de la inversión. Pasemos al segundo escenario. ¿Qué pasa si yo voy al mercado y compro un put? Hemos repasado el primer escenario, que era comprar un call. Vamos a repasar qué pasa si compro un put. En este caso, recuerden, compro o pago por el derecho a vender. ¿Ok? Recuerden que cuando compro un put, recibo el derecho de vender. En este caso vamos a trabajar con el subyacente de las acciones de Apple. Nuevamente vamos a definir los números para este ejemplo. En el ejemplo vamos a suponer que voy y compro una opción put. La misma la compro cuando el precio de Apple, por ejemplo, está en $141. El strike que elijo es un strike de 145. O sea, yo estoy comprando el derecho de vender Apple a 145, cuando ahora en el mercado está a 141, y yo eventualmente, si estoy en esta inversión, es porque creo que incluso Apple va a bajar. Esa es mi expectativa, esa es mi intuición, y por eso estoy comprando un put. La fecha de expiración también la vamos a hacer a diciembre, y en este caso la prima que estoy pagando para tener este derecho de vender van a ser $5, lo que conlleva una inversión inicial de $500. Los $5 por 100 acciones que tiene un contrato de opción. Vamos a hacer el mismo ejercicio anterior. La dinámica ahora va a ser un poquito más rápida, porque ya han visto anteriormente de qué va el análisis de pérdidas y ganancias. En el eje horizontal nuevamente tengo el movimiento de Apple justo en el momento del vencimiento, y las ganancias o pérdidas a las que voy a estar expuesto justo en el vencimiento. ¿Qué es lo que yo puedo esperar con esta inversión? Esto se puede resumir con la siguiente gráfica, donde nuevamente van a ver que la pérdida máxima a la que estoy expuesto cuando compro un put es una pérdida limitada. Lo máximo que yo puedo perder cuando compro un put es la prima que pago por el contrato, que en este caso son los $500. Y esta pérdida va a ser máxima y constante
siempre que en el vencimiento el precio del subyacente no caiga por debajo de 145. ¿Ok? Entonces, si en el vencimiento Apple está por arriba de 145, a mí no me conviene ejercer. Nadie en su sano juicio quisiera ejercer su derecho, en este caso el derecho que está adquiriendo de vender a 145, si en el mercado lo puede vender más caro. Evidentemente, yo si tengo acciones de Apple y quiero vender tengo el derecho de vender a 145, pero en el mercado las puedo vender a 148, bueno, dejo de lado mi opción, no la ejecuto y voy al mercado y vendo en el mercado spot porque voy a tener una mayor rentabilidad. Ahora, de la misma forma, voy a tener una zona en donde no voy a ganar dinero, pero voy a empezar a recuperar mi inversión inicial. Yo, si en el momento del vencimiento Apple realmente cayó, fue por debajo de 145, que era lo que yo intuía, que era lo que yo preveía, bueno, realmente va a haber una zona, que es justamente esta zona que estamos marcando aquí, en donde ya empiezo a recuperar mi inversión. Yo ejecuto ese contrato, ejerzo mi derecho de vender a 145, algo que en el mercado ya vale mucho menos. Entonces, ahí ya, evidentemente, voy a empezar a tener una ganancia. Ahora, hasta no llegar al punto de equilibrio, que es justo para este ejemplo los $140, mi inversión aún va a seguir en pérdidas. Siempre que esté en esta zona voy a estar en pérdidas hasta no llegar a mi precio de equilibrio. Llego a mi precio de equilibrio ¿cuándo? Bueno, la fórmula es muy sencilla, cuando el precio de equilibrio se calcula haciendo el strike menos la prima, en este caso los $145 menos los $5 que pagué de prima, cuando el subyacente llegue a 140, yo habré recuperado al menos mi inversión inicial. Muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo hago recuperar o cómo puedo visualizar la recuperación de esa inversión inicial? Bueno, ejerzo mi opción de vender a 145, recibo los $14.500 en mi cuenta y me doy vuelta en el mercado y puedo recomprar esas acciones en el precio de equilibrio a 140, gasto los 14.000 y la diferencia me retorna a mi portafolio $500 y me alcanza para compensar la inversión inicial. Es así como se podría eventualmente recuperar o llegar al precio de equilibrio. Ahora, todo lo que pase por debajo de 140, recuerden, yo tenía la expectativa de que Apple caiga, mientras más caiga de precio a mí más me va a convenir, porque en cada punto por debajo de 140 yo voy a estar realizando ganancias. Por ejemplo, si Apple llegase a caer a $135, yo estaría realizando una ganancia de $500 adicionales a la recuperación inicial de los 500 de inversión. A modo de resumen, cuando compro un put, recibo el derecho, tengo una expectativa bajista, yo quiero que el activo baje, o espero que baje, o tengo intuición de que va a bajar, tengo pérdidas limitadas, no voy a perder nunca más que la prima que he pagado por ese contrato, las ganancias son ilimitadas, mientras más caiga el subyacente, si se va al piso, para mí es mucho mejor, y en cierta forma se usa mucho para cobertura. Yo me puedo cubrir ante una eventual caída. Si yo tengo esas acciones en portafolio, yo voy a estar cubriéndome pagando por esa prima. Bueno, vayamos al tercer escenario. El tercer escenario, hemos planteado los dos escenarios compradores. Son los dos escenarios probablemente más fáciles de entender, los más intuitivos. Yo compro un contrato. ¿Qué pasa si soy la contraparte de esas operaciones? ¿Qué pasa si me posicioné del lado opuesto? Bueno, vamos a ver el primer caso. ¿Qué pasa si yo le vendí el call a ese comprador que veíamos anteriormente? ¿Qué es lo que yo espero que pase? ¿Cuáles son los escenarios que me favorecen? Evidentemente, como lo hemos definido anteriormente, yo me voy a estar obligando a vender ese activo subyacente. Vamos a trabajar con el caso del subyacente de las acciones de McDonald's. En este caso, los números para el ejercicio son los siguientes. En este caso vendo un call. En el momento en que vendo ese call, las acciones
de McDonald's están cotizando a $235 en el mercado spot. Yo escogí un strike de 240, o sea, me estoy obligando, en este caso, a vender a 240, algo que hoy vale 235, y en este caso también voy a tener una fecha de expiración hasta diciembre, por el cual voy a estar cobrando una prima de $5. Nuevamente, son $5 multiplicados por 100, me va a estar entrando a mi portafolio $500. Analicemos también este ejercicio. ¿Qué puede pasar a mí como inversor? ¿Qué me puede pasar dependiendo de cómo sea el movimiento de ese subyacente en el momento del vencimiento? Bueno, vamos a graficar rápidamente la curva de pérdidas y ganancias. Rápidamente lo que yo puedo ver en esta curva es que, a diferencia de los casos anteriores, cuando me posiciono como vendedor, ya no tengo una pérdida limitada, sino que tengo una ganancia limitada. En este caso, nunca voy a poder ganar más que la prima que yo he comprado, que he cobrado por ese contrato. En este caso son $500. Nunca en ninguno de los casos, cuando me posiciono del lado vendedor, voy a poder ganar más que la prima que he recibido. ¿Y en qué escenario voy a quedarme con ese 100% de la prima? ¿O en qué escenario esa ganancia de $500 va a ser máxima? Bueno, en este caso, eso va a suceder siempre que el subyacente al momento del vencimiento no sobrepase los $240. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense que yo en este caso me estoy obligando a vender algo a 240, ¿ok? Y eventualmente si el subyacente termina en el momento del vencimiento por debajo de 240, nadie me va a ejercer ese derecho de, por otro lado, comprarme esas acciones a 240 si la puede comprar en el mercado 239 o 238. La persona que me compró el call, evidentemente no me va a ejercer su derecho a comprar a 240 algo que lo puede comprar más económico en el mercado. Y es por esto que de 240 para abajo yo me voy a quedar con el 100% de esa prima cobrada. Aquí surge un momento de la gráfica en donde yo empiezo a perder parte de esa inversión y va a ser a partir de los $240, evidentemente yo ya voy a empezar a ser ejercido. Esa persona que tiene el derecho de comprar a 240, cuando el activo esté 241, 242, 243, esa persona me va a decir, tienes que sí o sí venderme ese activo a 240, yo te voy a obligar, te voy a ejercer y tú me tienes que vender a 240. En este caso, en esta zona, yo voy a empezar a ser ejercido. Ahora, ¿por qué todavía sigo con ganancias? Bueno, porque en este caso yo ya había cobrado una prima inicial de $500 y eventualmente si alguien, si el subyacente termina en 241 y alguien me obliga a que yo le venda el subyacente a 240, yo todavía puedo ir al mercado, puedo comprar esas acciones a 241, venderlas a 240, solamente pierdo $100 y todavía me quedo con $400 de ganancia, que son los $500 menos la diferencia entre la compra y la venta del subyacente. También tengo un precio de equilibrio. El precio de equilibrio en este caso va a ser el último precio en el cual yo no voy a perder ni ganar, sino que voy a terminar empatado, y en este caso también el precio de equilibrio es muy intuitivo, es el precio en el cual se suma el strike más la prima cobrada, y yo eventualmente me sigo obligando a vender a 240, algo que tengo que recomprar a 245, hay $500 de diferencia, evidentemente los 500 que estoy perdiendo aquí ya los he cobrado inicialmente con la prima cobrada. Y por último, por cada dólar adicional que el activo subyacente haya subido, yo empezaré a perder dinero. Si por ejemplo McDonald's en diciembre no valía
240, no valía 245, pero valía 250, eventualmente yo voy a estar perdiendo $500. Quiero aclarar que si bien esta es una posición riesgosa y las pérdidas, como ven en la gráfica, no tienen límites, pueden ir hacia abajo si el activo subyacente no para de subir, quiero aclarar que hay muchas estrategias en el mercado que se utilizan para poder cubrirse de este tipo de posiciones, no quedar tan expuestos, o incluso yo pudiera manejar esta posición de una forma inteligente para no estar tan expuesto. Pero en términos teóricos, yo sí quedo descubierto si el activo subyacente no para de subir. A modo de resumen, cuando yo tomo la posición de venta de call, me estoy obligando, tengo una expectativa bajista. Recuerden, si el activo subyacente subía mucho, me estoy perjudicando, estoy entrando en negativo. Yo creo que ese activo no va a subir, por lo menos no va a subir. Si baja, incluso podría ser mejor. Tengo ganancias limitadas, nunca puedo ganar más de la prima cobrada. Las pérdidas son ilimitadas y esta es una estrategia que normalmente se utiliza para generar ingresos. Es una estrategia tipo crédito en donde yo me beneficio de la prima capturada y si el pronóstico que yo tenía del subyacente se cumple, yo me quedo con el 100% de la prima que cobré. Por último, vamos a avanzar al último escenario. Ya hemos revisado la compra de call, la compra de put, hemos revisado la venta de call. ¿Qué pasa ahora si yo voy al mercado y tomo posición vendedor de un put? En este caso, como hemos mencionado anteriormente, me estoy obligando a comprar. Me estoy obligando a comprar algo. ¿Por qué me obligaría a comprar algo? Bueno, evidentemente me quiero quedar con una prima y vamos a ver en ese sentido cuáles son los posibles escenarios. En este caso vamos a trabajar con el subyacente de acciones de AT&T. Los números para el ejemplo son los siguientes. El precio actual de AT&T son $28. El strike que yo elegí van a ser $27. O sea, yo me estoy obligando a comprar a 27, lo que hoy en mercado vale 28. ¿Cuál puede ser mi intuición aquí? Bueno, yo probablemente intuyo que AT&T no va a bajar, sino que tal vez suba. Entonces, si AT&T sube, bueno, eventualmente nadie me va a querer vender un activo a 27 si lo puede vender más alto en el mercado. Esa sería un poco la forma de razonar a un inversor que esté yendo a mercado vendiendo un put. Para este caso, el contrato también tiene expiración en diciembre, estaría cobrando la prima de $1, lo que sería un total de $100 que me estaría entrando en el portafolio. Nuevamente vamos a ver la gráfica de pérdidas y ganancias al momento justo en el vencimiento. Esto lo aclaro mucho porque ese contrato que yo he vendido y que he cobrado $100, hasta el vencimiento va a seguir fluctuando, va a seguir operando, va a seguir modificando de precios. En este caso estamos yendo al último segundo del vencimiento para ver cuáles son las diferentes posibilidades en pérdidas y ganancias. En este caso, la gráfica de pérdidas y ganancias va a tener esta forma, en donde nuevamente van a intuir rápidamente que el vendedor va a tener una ganancia limitada. En este caso nunca va a poder ganar más que la prima cobrada, en este caso $100, y esa ganancia máxima va a ser máxima y constante siempre que el precio del subyacente en el vencimiento quede por arriba de los $27. Si AT&T en el vencimiento está en 28, 29 o 30, nadie me va a querer vender, nadie me va a obligar a que yo compre algo a 27 cuando lo puede vender en el mercado a un precio superior. Ahora, ¿qué pasa si AT&T en el vencimiento no quedó por arriba de 27? Bueno, puede pasar que haya quedado entre 27 y 26. En este caso ya van a ser escenarios en donde me van a empezar a ejecutar el contrato. El que compró el put va a ejercer su derecho, me va a vender esas acciones a 27 y yo voy a estar obligado a comprarla a 27 cuando en el mercado está más barata. Evidentemente, yo compro algo a 27 y me doy vuelta y lo puedo vender más barato, voy a estar perdiendo dinero. ¿Cuánto voy a perder? Bueno, en esta zona todavía voy a estar en ganancia porque lo que pierdo todavía no es mayor a lo que gané por la prima,
pero voy a llegar a un momento en que si el activo subyacente bajó hasta 26, voy a llegar a mi precio de equilibrio. Si en el vencimiento, en este caso AT&T, llegó a 26, yo me obligué a comprar a 27, puedo darme vuelta y vender a 26 y tener $100 de pérdida que las voy a estar compensando con mis $100 iniciales de cobra de prima. Y evidentemente si AT&T no quedó en 26, pero quedó por debajo, por cada dólar que haya quedado por debajo en 25, en 24, en 23, yo voy a estar progresivamente perdiendo $100 por debajo de los 26. Entonces es bien importante entender que así como en este caso tengo una ganancia conocida y limitada, en el momento en que entro en una posición de venta, la pérdida no es así. La pérdida puede ser ilimitada. Evidentemente el subyacente no va a poder bajar hasta menos de 0, pero sí puede bajar mucho y yo entrar en riesgo en la posición y tener que salir a hacer alguna maniobra para poder recuperar esa pérdida o, no, o toparla. Hay muchas estrategias que me permiten topar esa pérdida y no estar descubierto. Por último, hacemos un repaso. La posición de venta de put. Cuando yo vendo, recuerden, me estoy obligando. Tengo expectativas, si yo vendo un put, tengo expectativas que el activo va a subir o por lo menos se va a mantener en un precio estable. En algunos casos puede bajar un poquito. Vieron que si bajaba un poquito, en el ejemplo, yo aún seguía ganando dinero, pero si baja mucho, evidentemente voy a estar en problemas. Las ganancias son limitadas, las pérdidas son ilimitadas y es una estrategia que se utiliza para hacer ingresos, para hacer tasa con opciones. Gracias por mirar el video. Te invito a ver el próximo capítulo.